¿Qué cosas nos estancan en nuestro diario vivir y sobre todo en nuestra vida espiritual? ¿Qué cosas nos están estancando? Y una de esas cosas es de lo que yo quiero hablar en esta noche. Cuídate de la murmuración y la rebelión. Te pueden estancar. Cuídate de la murmuración y la rebelión. Y mire que son actitudes que lamentablemente suelen infiltrarse en nuestro hogar y en la iglesia. Y no nos damos cuenta de lo peligroso y dañino que es esto en nuestro hogar y en nuestra iglesia. Y la Biblia nos enseña que estas conductas son negativas y no solo nos afectan a nosotros mismos, sino nuestro hogar y a nuestra relación con Dios. Vaya conmigo por favor a Santiago capítulo 4 versículos 11 y 12. Y quiero que lo leamos en dos versiones. Inicialmente leámoslo en la Reina Valera 1960. Título de esta porción: Juzgando al hermano. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Lea la versión NTV. Amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si critican y juzgan la ley de Dios, en cambio les corresponde obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Mire que la palabra murmuración nos habla del hablar mal de las personas, del quejarme de las situaciones y del juzgar a los demás. Y suele que en nuestro diario vivir nos quejamos mucho. Las cosas no salen como nosotros queremos. ¿Y qué decimos? Esta situación no sale. Ay, Dios mío, ¿por qué no me salió? El pueblo de Israel, ¿qué hacía o qué fue lo que más hicieron durante su viaje por el desierto? Quejarse, murmurar y rebelarse contra Dios y contra sus líderes, que eran Moisés y Aarón. ¿Y qué les pasó a este pueblo? Muchísimos problemas. Pero me gusta esta versión, la NTV. Amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Primero. Segundo, si se critican. Y tercero, y si se juzgan entre ustedes, eso se llama murmurar. Y eso trae consecuencias graves a la vida de las personas. Y no solo eso, estancamiento en todas las áreas de su vida. Si usted se queja porque en su empleo no le pagan bien y dicen: esa empresa donde estoy, por aquí, por allá, está murmurando. Y eso causa estancamiento. Y esta noche vamos a orar por eso. Primero nos vamos a poner a cuentas con Dios, decirle: Señor, basta ya mi quejabanza, basta ya mi rebelión, basta ya el estarme quejando, el estar juzgando. Y leía un ejemplo que me llamó la atención. Un pastor, hablando sobre este tema, decía: un día me encontré dos hermanas y una le dijo: figúrese mi hermana que fulanita de tal ya no va a servir más a la escuela dominical. Le dijo al pastor que no servía, que porque ya estaba cansada, y le pidió 3 semanas de plazo al pastor. Ay, ¿qué más dijo? Cuénteme. Y lo disfrazamos como cristianos. Cuénteme para orar por esa situación. Y la murmuración se convirtió en un chisme, en un teléfono roto. Y cuando fueron a decirle al pastor, el pastor no dijo: ella me pidió licencia porque está enferma y se tiene que hacer una cirugía. No es por lo que ustedes están diciendo. Cuando yo hablo mal de mi hermano, no digo la verdad.
Hablo chismes y mentiras. Y juzgo la situación de la gente. Somos buenos jueces. Alguien pecó y en vez de ayudarla a levantar, ¿qué hacemos? Lo juzgamos y lo hundimos. Este pecador. Y mire, aquí dice, me gusta esta versión: solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Pero nosotros somos buenos para meter a la gente en el infierno, para juzgarlos y para decir quién está haciendo lo bueno y quién está haciendo lo malo. ¿Qué estamos haciendo ahí? Murmurando. ¿Y sabe qué pasa con la murmuración? ¿A qué nos lleva la murmuración? A la rebelión. ¿Qué hizo el enemigo Satanás cuando estaba en el cielo y era Lucifer? Dijo: yo tengo poder, yo tengo autoridad. Empezó a murmurar de Dios. Dijo: yo puedo ser más grande que Él, me voy a hacer un trono más arriba que Él. Y como tenía cierta autoridad que Dios le había dado, dijo: yo puedo tomar eso. Cuidado, cuando te deleguen autoridad, sépala manejar. La autoridad no es para dañar, la autoridad no es para destruir, y menos para rebelarse. ¿Y qué le pasó a ese hermoso ángel que había sido creado hermoso y perfecto y que le habían dado la música a él para que la manejara? Lo derribaron desde allá. Y si usted lee la Biblia, dice que fue derribado y fue puesto en oprobio delante de todas las naciones. Cuidado con la rebelión, cuidado con la queja. No nos quejemos más, eso es murmurar. Y esto es tan común en medio de la sociedad, en medio de la iglesia, y lo vemos como algo normal y pensamos que no va a pasar nada. Yo me quejé, no va a pasar nada. El pueblo de Israel se quejó. A mí la parte que más me impacta del pueblo de Israel es cuando iban por el desierto de Sin y tenían que pasar por Edom, pero se desviaron y no tenían agua. Y murmuraron y se quejaron contra Dios y contra Moisés. Y el Señor hizo que vinieran serpientes venenosas y los picaran, y más de no sé cuántos del pueblo murieron. ¿Qué cosas se han estancado en tu vida por tu queja, tu murmuración y tu juzgar a los demás? Cuando hay problemas en el hogar, el esposo le echa la culpa a la esposa y la esposa al esposo, y se juzgan y se condenan y murmuran. Tenga cuidado, usted no tiene por qué mal hablar ni de su esposo ni de su esposa. La Biblia nos dice a nosotros que las amemos como a nosotros mismos, y quien ama a su cuerpo nunca lo destruye. Y todo problema familiar, cuando se le salga de las manos, busque a su pastor y a su pastora y dígales: pastor, tengo este problema, ayúdenme. Y nosotros no los vamos a atender solos. Es decir, vino la esposa y nos habló mal del esposo, entonces lo hizo quedar mal. Entonces, bueno, vino luego el esposo y nos habló mal de la esposa. No, los dos. Bueno, ¿qué está pasando? A ver, escuchamos tu versión. Porque si no, nos volvemos en escuchadores de murmuraciones, de quejas, de lamentos. Iglesia, quitemos esa costumbre de nuestra quejadera. En otras palabras, eso se llama murmurar. Amaneció el día lluvioso, ay, otra vez lloviendo. Ahí, ¿qué estamos haciendo? Quejándonos. Dios tiene una bendición lista para entregártela a ti, como el pueblo de Israel, pero se quejaron y murmuraron y castigados fueron. La murmuración y la rebelión son pecados tan fáciles de hacer que se pueden practicar de una forma tan sutil que casi no nos damos cuenta que lo estamos haciendo. Cuidado, no nos damos cuenta. El pueblo de Israel, ¿qué hizo? Ahorita lo vamos a ver, pero adelantémonos un poquito. ¿Qué hizo Aarón y María con Moisés, su hermano? Pusieron en tela de juicio el liderazgo de Moisés y dijeron: ¿será que no hay otro por el cual Dios hable?
y discutieron y se quejaron y dijeron: ¿y este hombre por qué se va a casar con esta cosita? Y ellos pensaron que no pasó nada. Pero ¿qué pasó? Ahorita se los explico. Escuche lo que dice el diccionario del significado de la palabra murmuración. La murmuración es una expresión de queja, descontento o insatisfacción, generalmente dirigida hacia Dios o hacia las autoridades establecidas. Me quejo porque no me alcanza la plata. ¿Qué estoy haciendo? Murmurando. ¿Qué pasa con mi economía? ¿Y a quién le estoy dando lugar para que entre a dañar mi economía? Al diablo. Mire, el acusador de nuestras almas está esperando es en que usted se equivoca para tomar derechos legales y reclamarlos en el reino de los cielos. Hace 8 días hablamos de la ira, lo peligroso que es la ira. La ira abre en el cielo expedientes en mi contra. La Biblia dice, y si tú te enojas con tu hermano, te pueden llevar a juicio. Y si le dices tonto a tu hermano, te pueden llevar ante el tribunal. Y si maldices a tu hermano, la final es el fuego. Mire lo que sucede nomás con la ira. Yo me puedo enojar con alguien y empiezo a abrir pendientes en el cielo. Insulto a alguien y me levanto un expediente allá. Y hablábamos de eso. ¿Qué tantos expedientes tenemos abiertos allá que no hemos cerrado? Que ese caso no se ha cerrado porque usted no ha pedido perdón, no ha ido a pedirle perdón a la persona y no le ha dicho: perdóname, mira, hablé mal de ti. Mire lo fácil que son nuestras palabras: queja, descontento, insatisfacción. Ay, este país como está, y nos quejamos. ¿Qué estamos haciendo ahí? Murmurando. Ahora mire la definición de rebelión. Rebelión implica resistencia activa o pasiva contra la autoridad legítima, ya sea humana o divina, y puede manifestarse en desobediencia abierta o en una actitud de resistencia. En el Antiguo Testamento la palabra hebrea para rebelión es peshá, que significa transgresión o pecado. En el Nuevo Testamento la palabra griega para rebelión es apostasía, que significa abandonar la fe. Qué fácil es rebelarnos. Se nos da una orden y no, así no es, yo la hago de esta manera. Es que yo pienso que es mejor de esta manera. Y terminamos desobedeciendo y terminando en un pecado de rebelión. Y este es un principio satánico. El que anda en murmuración y en rebelión anda en un principio satánico. Entonces, cuando ora y reprende, ¿va a pasar algo? No, porque usted le ha dado derechos legales al enemigo y él escribe todo lo que usted habla. Estoy aburrido. Fulano está aburrido, lo vamos a aburrir más. Hoy amaneció el día feo. Le amaneció el día feo, se lo voy a poner más feo. La Biblia dice que en mi boca hay poder para la vida y para la muerte. Cuidado cuando cuestionas a las autoridades. ¿Y por qué mandó a hacer eso? ¿Y por qué los pastores dicen eso? Ahorita les voy a poner 2 ejemplos de 4 personajes que se metieron en problemas graves por cuestionar a su líder, Moisés. Pero miremos las consecuencias de la murmuración. Desobediencia. El descontento, la queja, puede llevar a desobedecer las órdenes de Dios o las autoridades. ¿Por qué? Porque estoy triste, entonces no quiero obedecer. No me parece, yo lo voy a hacer de esta manera. La iglesia te invita a que ayunes, a que ores. No, pero otra semana más, otra vez martes, otra vez jueves, otra vez domingo y otra vez ayunar. No. Y terminas desobedeciendo y no ayunando y orando. Entonces te estancas. Hay cosas, y la Biblia dice que hay géneros que no salen sino con oración y ayuno. Iglesia, y vamos a ayunar. Yo el domingo le decía a la iglesia: y pastor, ¿hasta cuándo? Hasta cuando allá arriba me digan ya no ayunen más. Y todavía no me han dicho nada. Antes me están diciendo: prepárate porque viene una semana
extrema de ayuno y oración. Empezamos un domingo y terminamos el otro domingo, derechito todos los días. 7, un solo amén. 7 días derechito, a duras penas por ahí un vasito de agua para hidratarse un poco. Pero si yo no me entreno, ¿cómo voy a lograr 7 días y media mañana no la logro hacer? Ejercitémonos, ejercitémonos. Mira, ahorita que empezó la famosa Copa América, empezó hoy, ¿no es cierto? Mucho no vino a la iglesia porque se quedó viendo el partido donde Argentina va a perder. No, mentira. Y si usted mira cómo entrenan ellos, hablemos de un jugador nuestro que ha sido tan cuestionado, James Rodríguez. Mire que este técnico Lorenzo lo puso a jugar 20 minutos, 40 minutos, 70 minutos. El último partido lo dejó casi completo. Y yo escuchaba que los comentaristas decían: lo que pasa es que el estado físico de James ha decaído y tiene que volver a tomar forma para aguantar 90 minutos de un partido. Si eso es en lo natural, ahora en lo espiritual, si tú y yo no nos preparamos, no crecemos, no avanzamos, ¿qué estamos haciendo? Estancándonos. Y nos volvemos cristianos promedios. Y los cristianos promedios, el enemigo no los ataca porque están más al lado de él que al lado del Señor. Eso nunca les pasa nada diferente. Lo mismo, no crecen, no avanzan. El enemigo dice: ¿para qué los toco? Pero cuando usted decide ayunar y orar y meterse con el Señor, el enemigo se le va a levantar y le va a querer poner oposición en todo. Ese día que usted va a ayunar, ese día le ofrecen el desayuno que a usted le gusta. Ese día usted se despierta con el hambre más terrible y usted dice: pero ¿por qué si anoche comí bien? Y hay gente que dice: pues me voy a comer harto en la noche para al otro día poder aguantar. No, amaneces indigesto. No se trata de mis fuerzas, sino del poder de Dios en mi vida. Ejercitemos en el ayuno y la oración y rompamos con todo esto, la desobediencia. ¿Qué más sucede? El castigo divino. La Biblia nos enseña los casos en que Dios castigó no solamente al pueblo de Israel, sino a personas porque murmuraron. ¿Recuerdan ustedes lo que les estaba diciendo ahorita, la plaga de serpientes? Yo le invito para que lo lea en su casa. Números, anótelo ahí, capítulo 14, versículos 26 al 35. Y Números 21, 5 al 9. ¿Sabe también qué hace, que mina la murmuración? La fe. Porque ya no creo en las promesas que Dios tiene en su palabra, sino veo mi condición y termino quejándome. El pueblo de Israel, que vio en el desierto: ¿por qué nos sacaste aquí? Estábamos mejor en Egipto, allá por lo menos teníamos una tumba, allá no comíamos el pan de balde. Mire hasta las mentiras que llegaron a decir. Allá eran esclavos, les tocaba trabajar, los tenían oprimidos. Y decían: y estamos cansados de este pan liviano. Santo Dios, pan del cielo, maná. Y estaban cansados. Cuando yo murmuro y me quejo, la vida cristiana se me vuelve una pesadilla. Ya me pesa orar, ya me pesa ayunar, ya me cuesta congregarme. Ya no me levanto a orar en las mañanas con la alegría que antes me levantaba. No, ya no oro. Mi fe se declina. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Desánimo y división. Ya no tengo fe, ya solo me quejo, ya solo murmuro. Entonces le doy lugar al enemigo, me desanimo y me voy de la iglesia. Cuidado, si es lo terrible que es la murmuración en nuestras vidas. Nos desanima. No, si viene la situación difícil, apropiate de la palabra. ¿Qué dice la palabra frente a esa situación? Hoy nos pasó algo particular con mi esposa. Hoy teníamos que ver una plataforma nueva de un trabajo de ella. Y lo nuevo a uno como que lo trata de asustar, ¿sí o no? Y si yo no venzo el miedo, me estanco y no avanzo. Ni nos sentamos a mirar esta plataforma. Y cuando la señora nos empezó a explicar, fácil y hasta chévere, eso nos empezamos a emocionar. Y aquí más, y aquí no, espere, después terminan, déjenme, yo avanzo. Pero si yo no presto atención y yo me desanimo y digo: eso es difícil, lo que yo pienso, lo que yo hablo, entra a mi cerebro lo asimila y hace que mi cuerpo reaccione así.
Por eso la Biblia en la versión NTV dice: sobre toda cosa guardada, guarda tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Y otro versículo en Proverbios dice que tal cual el hombre piensa, tal cual es. Nuestra mente es poderosa. Tenga cuidado. Si usted vive hablando desánimo, tristeza, murmuración, hablando mal de la gente, ¿cómo va a estar su vida? Mal. ¿Cómo va a estar su economía? Mal. ¿Cómo va a estar su relación con Dios? Mal. ¿En qué va a andar usted? Hasta enfermo. Cuando yo ando desanimado, mis defensas se bajan y soy más propenso a que me enferme más rápido y a que me muera más rápido. ¿Recuerdan ustedes los que les hablé acerca del bienestar y el malestar? Desde el punto de vista médico y psicológico. ¿Sabe qué dicen los médicos y los psicólogos del bienestar y el malestar? El malestar lo relacionamos con las enfermedades del cuerpo. No. El malestar es como yo pienso. Cuando alguien piensa en solo lo malo, en que me va a ir mal, en que estoy enfermo, en que no puedo, en que es imposible, la Biblia lo llama murmuración. Mi cuerpo se debilita, las defensas se me bajan y por consiguiente me enfermo y me muero más rápido. Pero una persona que está en el bienestar, que cree en lo que la palabra de Dios dice, que confiesa palabras de verdad, palabras de vida, palabra de Dios, vive en fe, mire, su cuerpo se vuelve inmune a las enfermedades, vive más tiempo y está feliz. Cuidado como yo pienso, bienestar o malestar, ¿a qué le estoy dando lugar en mi vida? Y eso pasa con la murmuración. Y uno de los versículos más destacados sobre este tema es Números 14:27. Mire lo que dice el Señor y lo vamos a leer en dos versiones. La 1960 dice: ¿hasta cuándo he de soportar a esta perversa congregación que murmura contra mí? Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, con las cuales murmuran contra mí. Cuando usted se queja y murmura, ¿quién lo escucha? Dios. ¿Y qué está diciendo aquí el Señor? ¿Hasta cuándo tengo que soportar esto? Y me llama la atención que dice esta perversa congregación. Una persona perversa es la que sabe hacer lo bueno, pero le gusta hacer lo malo. Cuando yo me quejo, estoy murmurando y papá Dios me está escuchando. ¿Y cuál va a ser la consecuencia de mi quejadera? Castigo. Léalo en la NTV, allí en la pantalla. ¿Hasta cuándo debo tolerar a esta perversa comunidad y sus quejas en mi contra? He oído las quejas de los israelitas, que los israelitas tienen contra mí. La queja. Y es algo que tenemos que erradicar en el nombre de Jesús de nuestro vocabulario y de nuestro diario vivir. Ya no se queje más, deje la queja, avanza y viva en alabanza y en fe. Es que no puedo, las situaciones no te salen, tienes problemas en el trabajo y ahora qué voy a hacer, y entonces para un lado y para el otro, y esta situación y fulano de tal, y ¿sabe qué? Hasta nos enojamos y nos cargamos y vamos a ver a esa persona y nos pesa ver a esa persona. Mire hasta qué punto viene la queja a nuestra vida a afectarnos. Y el Señor dice: ¿hasta cuándo tengo que soportar a esta gente quejándose? Malo si les daba agua, malo si les daba maná, malo cuando dijeron: Señor, ya no hay que comer, ya estamos cansados, ya no queremos más este pan, denos carne. Y me llama la atención que el Señor dijo: le voy a dar carne hasta que la vomiten por la nariz y la boca. Y la Biblia registra que fue así. ¿Recuerdan ustedes cuando vino todas esas codornices? Tanto que el pueblo de Israel ya no aguantaban más, y volvieron y se quejaron contra Dios. Mire el peligro de la queja. Saque de su lenguaje la queja y el lenguaje negativo. Es que no se puede, es que me va a salir mal, y es que esta situación y fulano de tal, no, yo mejor dicho, ¿qué voy a hacer? Usted tiene un Dios todopoderoso y la Biblia dice que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Declare la palabra, viva la palabra. El enemigo te ataca, tú no te pongas a pelear en tus fuerzas, atácalo con la palabra.
Jesús, cuando fue tentado, no le dijo a Satanás: ¿y usted no sabe quién soy yo? ¿Y usted no sabe que yo soy Dios? No, escrito está, Satanás. ¿Y qué tuvo que hacer el enemigo? Huir. Sométase a Dios, resista al diablo y el diablo huye de usted. ¿Cómo me someto yo a Dios? En medio de las situaciones no declaro lo que esta carne quiere declarar, no murmuro, no me quejo, no me rebelo, sino declaro lo que dice la bendita palabra del Señor. Tienes un problema, Señor, tu palabra dice que nunca seré avergonzado ni confundido. Yo creo en eso. Tu palabra dice que todos los que se levantan contra mí, tú los vas a destruir y tú vas a pelear por mí y tú me das la victoria. Padre, tu palabra dice que tú eres mi pastor y que nada me faltará. Cuando yo declaro eso, estoy sometiéndome a Dios y con la palabra estoy resistiendo al diablo, y el diablo ve en mí un hombre espiritual, una mujer que declara la palabra. ¿Y qué se tiene que hacer? Irse aburrido y triste. Pero cuando tú empiezas a darle lugar a la queja, al negativismo, a la falta de fe, a la duda, a la incredulidad, el enemigo dice: habla más, habla. Habla, porque tu boca tiene poder de muerte en este momento. Terrible. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo también nos advierte acerca de la murmuración. Filipenses 2:14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Sabe qué nos dice aquí el apóstol Pablo? Deje de quejarse y deje la discordia, que no son conductas adecuadas para un hombre y mujer de Dios. La versión NTV me dice: hagan todo sin quejarse y sin discutir. ¿No le ha pasado que usted quiere orar en su casa con su familia? Perdón. Y van a orar, y entonces: ¿y por qué oramos? No, diga usted, yo no sé. Y terminan peleando. ¿Y quién se metió ahí? ¿A quién se le dio lugar? Al diablo. Si ve, hasta para orar debemos hacer. Mire, aquí dice el apóstol Pablo: hagan todo sin quejarse y sin discutir. Hagan todo. A veces nos mandan a hacer cosas que no nos gustan, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo primero que hacemos? Quejarnos. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué el pastor me manda a mí a hacer eso a mí? ¿Y por qué no lo hace él? Y te empiezas a meter en problemas con Dios, y te empiezas a meter en problemas con la autoridad. Aquí el apóstol le decía a la iglesia de Filipos: venga, mis hermanos, hagan todo, no se quejen, no discutan. ¿Se imaginan los problemas que había en esa iglesia? Si Pablo les dijo esto: haced todo sin murmuraciones, sin contiendas. Es decir, que mandaban a hacer algo y entonces se ponían a pelear. No lo hago yo, lo hago usted por aquí, y terminaban divididos. Y en el hogar es fácil a veces caer en eso. Tenga cuidado. Tenga cuidado. No se queje, no contienda, no haga las cosas por competir. Ese es otro error que tenemos, y a veces en nuestra casa lo infundimos a nuestros hijos. Está la niña o está el niño, entonces se le dice: gánale a tu hermano porque tú eres mejor que él. ¿Qué estamos haciendo ahí? Llevándolos a ¿qué? A contender, a discutir, a dividirse. Y cuando vienen las quejas, ¿qué hacemos cuando alguien viene a quejarse con nosotros? Usted no ha escuchado gente negativa que todo lo que hablan es queja, lamento, tristeza, dolor. Y si usted no es espiritual, entonces se une a eso. Ay, ¿en serio? Y entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Yo no sé. Y la gente termina confundida, triste, aburrida. No, aquí el apóstol nos dice: hagan todo sin quejarse y sin discutir. Ahora, ¿qué sucede con la rebelión? Consecuencias: caos y destrucción. La rebelión desestabiliza el orden social, provoca violencia y destrucción. ¿Qué vimos en nuestra ciudad con el famoso estallido social? Jóvenes rebeldes que dañaban, que destruían. El caos se desató en nuestra ciudad. ¿Recuerdan ustedes que estuvimos un tiempo que si no hacen algunos convenios para que dejaran pasar alimentos, cómo hubiera estado nuestra ciudad sin alimentos? ¿Usted no pasó por varios supermercados y vio eso solo? Caos. La rebelión solo ocasiona eso.
La Biblia registra casos en los que Dios castigó a los rebeldes, como la muerte de Coré y sus seguidores. ¿Recuerdan ustedes los hijos de Coré que se levantaron contra Moisés y le dijeron: pues vamos a levantar otro líder y nos vamos a devolver? ¿Y qué les dijo Moisés? Que Dios juzgue entre ustedes y yo. Y los llamaron al otro día. ¿Y qué pasó con esta gente? Tremendo. Dice la Biblia que la tierra se abrió y se los comió vivos a ellos y todo lo que tenían. ¿Qué pasó con Absalón, el hijo del rey David? ¿Cómo terminó? Muerto. Se ahorcó con su cabellera. Pero ¿por qué sucedió esto en la casa del rey David, el hombre conforme al corazón de Dios? Porque fue un hombre permisivo. Dice la Biblia que este muchacho Absalón era un hombre muy elegante, muy atractivo. Tenía una cabellera preciosa que no sé cuánto dinero valía. Y en tiempo él se la cortaba y la vendía. Pero este niño que no tuvo principios, que no fue bien educado en casa, se rebeló contra su papá. Dijo: yo puedo ser el rey, yo puedo ocupar el lugar de mi papá. Y el rey David no quería ocasionarle daño. Y el rey David prefirió irse. Pero Dios está por encima de todo. Y cuando un hijo se rebela contra su padre, termina mal. Este muchacho terminó muerto. Y cuando le contaron al rey David, el rey David lloraba y decía: hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, ¿por qué hiciste eso? Mira cómo terminaste. Le dolió en su corazón. Por eso en su casa no permita ni consienta el pecado, ni admita que sus hijos se rebelen contra usted, ni que le contesten feo. Corrija esa actitud. No la corrija pegándole una cachetada. No, dígale: ven hijo, siéntate. La Biblia dice: ven para acá. La Biblia dice que te voy a castigar con vara. Pon la cola y te doy varazos. Pero si yo respondo con otra violencia, ¿qué más voy a ocasionar en mi casa? Más rebelión, más murmuración, más queja. No te quejes de tus hijos. Si se están portando mal, ora a Dios. No digas: usted sí que es un rebelde, ve, usted no sirve para nada. Porque desatas cosas en ellos que luego traen consecuencias terribles. ¿Qué más sucede? Sencillo, nos aleja de Dios. La rebelión implica un alejamiento de la voluntad de Dios y de su reino. ¿Por qué? Porque las cosas las hago a mi manera y no en la voluntad de Dios. Ahora sí, ejemplos de personajes que murmuraron y se rebelaron. Primero de ellos, Coré, Datán y Abirán. ¿Qué hicieron ellos? Usted y yo lo podemos ver en la historia del pueblo de Israel en el desierto. Estas personas se levantaron contra Moisés y Aarón. Pero ¿quiénes eran ellos? Coré era un levita del clan de Coat, descendiente de Merari, hermano de Moisés y Aarón. Datán y Abirán eran hermanos rubenitas, líderes de las familias de las tribus de Rubén. ¿Cuál fue su rebelión? Motivados por la envidia y el orgullo, Coré, Datán y Abirán cuestionaron la autoridad de Moisés y Aarón, acusándolos de exaltar a sí mismos sobre la congregación. Se levantaron, se rebelaron contra Moisés y los acusaron y les dijeron: ¿usted por qué nos trajo aquí a morirnos? Nos vamos a levantar otro líder y nos vamos a devolver para Egipto. Y Moisés, ¿qué hizo? Fue y oró a Dios. Fue tanta la rebelión de estos personajes que reunieron a otros 250 líderes de la congregación. Y Coré y Datán y Abirán convocaron a un grupo de hombres influyentes para desafiar a Moisés y Aarón. Empezaron a dividir el pueblo. Cuidado con eso. Mire el peligro de murmurar y de rebelarse. Ellos argumentaron que todos los israelitas eran santos y que no había necesidad de un líder específico. ¡Wow! ¡Qué peligroso es eso! ¿Qué sucedió?
Pues Moisés los convocó y les dijo, bueno, vamos a que Dios juzgue entre nosotros. Y Moisés oró, dijo, Señor, muestra quién es el líder que tú has colocado. Y descendió fuego sobre el altar del incienso. Y Dios envió fuego que consumió a Coré y a sus 250 seguidores, demostrando que la autoridad se respeta. Fuego del cielo los consumió a todos. ¿Usted quiere leer esto en la Biblia? Tome nota. Números 16, Números capítulo 16, léase todo el capítulo. Pero no solamente pasó eso con esa gente. El pueblo de Israel también llevó consecuencias. Vino una plaga como consecuencia de la rebelión, y Dios envió una plaga que mató a 14,700 israelitas. La murmuración y la rebelión no solo traen consecuencias en tu vida, sino en tu casa y en tu descendencia. Mire, aquí sobre todo el pueblo de Israel cayó las consecuencias del pecado de 3 personajes: Coré, Datán y Abirán. ¿Qué cosas se están estancando en tu vida por murmurar y por rebelarte? ¿Qué se está estancando? Que vamos a orar para que eso se rompa en el nombre de Jesús de Nazaret. Mire, 14,700 israelitas, Números 16, 41 al 45. Vamos con el ejemplo que ya hemos escuchado. ¿Usted lo ha escuchado de Aarón y María? ¿Recuerdan ustedes que estos hombres, este hombre y esta mujer, se rebelaron contra su hermano Moisés? Y esto nos enseña una lección sobre las consecuencias de cuestionar la autoridad divina y la importancia de obedecer y humillarnos. Mire, Aarón era el hermano mayor de Moisés y fue designado por Dios como su portavoz y como sumo sacerdote del pueblo de Israel. María era la hermana de Moisés y era conocida como una profetisa. ¿Cuál fue la causa de su murmuración y rebelión? Movidos por celo y orgullo, Aarón y María cuestionaron el liderazgo de Moisés, particularmente su matrimonio con una mujer cusita. Y se preguntaron, ¿será que solo Dios habla a través de Moisés y no a través de nosotros? ¿Y qué pasó con esta murmuración? El Señor los mandó llamar a los 3 y entraron al tabernáculo. Y el Señor le dijo a estos 2 personajes, a Aarón y María, ¿por qué se rebelan contra Moisés y hablan mal de él? Y de inmediato esta mujer quedó leprosa, blanca como la nieve, dice la Biblia. Y Aarón, al ver esto, se postró y rogó y dijo, por favor, que a mí no me caiga esto, yo me arrepiento, pido perdón, y alcanzó la misericordia de Dios. Sin embargo, ¿qué pasó con María? 7 días fuera del campamento y 7 días que el pueblo se tuvo que detener, se estancó por el pecado de una persona. Cuidado, tú no puedes cuestionar a los líderes, tú no puedes cuestionar la autoridad de la casa. La autoridad de la casa es el varón. Porque cuando cuestionas eso en tu casa, ¿qué va a pasar en tu casa? Estancamiento, ruina, enfermedades. Esta era una enfermedad incurable en la antigüedad. Recuerden que los leprosos, ¿qué tenían que hacer? Estar alejados, aislados. Y cuando iban a entrar a algún lugar tenían que gritar, inmundo soy porque tengo lepra. Y todo el mundo salía a correr. Nadie se les acercaba. ¿De qué vivían esta gente? ¿Qué clase de vida tenían? Mire el pecado y el cuidado cuando yo murmuro y me rebelo. ¿Qué cosas están estancando en tu vida por la murmuración y la rebelión? Moisés tuvo que interceder por su hermana María, pidiéndole a Dios que la sanara. Y Dios escuchó su oración y fue sana de lepra. Pero 7 días tuvo que estar fuera de su campamento
hasta que su piel sanara por completo. Yo quiero preguntarle, ¿ha murmurado o se ha rebelado contra Dios o las autoridades? ¿Ha cuestionado alguna decisión de su autoridad? ¿Ha cultivado la rebelión, la queja avanza en vez del agradecimiento y la adoración a Dios? ¿Qué cosas, vuelvo y pregunto, para que vayas reflexionando ahí, qué cosas se han estancado en tu vida y qué bendiciones no han llegado por la queja, la murmuración y la rebelión? Vamos a orar. Le vamos a decir al Señor que nos ayude. ¿Qué podemos nosotros aprender? La murmuración y la rebelión contra Dios y las autoridades legítimas tienen graves consecuencias y las acabamos de ver. Unos hombres fueron consumidos por fuego, otra mujer fue llena de lepra y el pueblo se estancó, no pudieron avanzar hasta que María fue sana. ¿Qué cosas has dicho tú y tu economía está estancada en casa? ¿De qué te has quejado y de tu hogar, de tu esposo, de tu esposa? En vez de ir a orar y decirle, Señor, mira esta situación, yo te pido que la cambies. Iglesia, en su casa no acepte lenguaje negativo. Es algo que yo tengo en casa y lo tenemos claro con mi esposa. No hay lenguaje negativo. Hay una dificultad, se la presentamos a Dios. Porque mi queja abre puertas al enemigo para que entre, venga y destruya, y acabe y dañe. Y en vez de avanzar, echo para atrás. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Recuerdan ustedes que Dios mandó, sigan aquí puesticos, sigan. El Señor mandó a través de Moisés a 12 espías a que conocieran la tierra, la miraran, cómo era la tierra, qué clase de tierra era, qué fruto tenía, cómo era este fruto, que trajeran un informe de la tierra. Y 10 de ellos, ¿qué hicieron? Trajeron un informe negativo. Esa tierra es de gigantes. Allá hay muchas murallas. Nosotros somos como langostas delante de ellos. ¿Y qué hizo el pueblo? A mí me llama la atención porque dice la Biblia que el pueblo se desanimó a tal punto que no querían seguir más caminando. Pero llegaron 2 hombres. ¿Quiénes fueron esos hombres? Josué, ¿y quién más? Y Caleb. Y dijeron, sí, la tierra es de gigantes. Sí, son ciudades amuralladas. Pero si Dios está con nosotros, nosotros podemos conquistar esa ciudad. ¿Y quién fueron los únicos que entraron en la tierra prometida? Ellos 2. Los demás, la Biblia dice que dijo el Señor, esta generación no entrará. ¿Cuántas bendiciones ya se perdieron por la queja, la murmuración y la rebelión? Ya no se van a recuperar. Ya no, se perdieron. Tremendo. La Biblia dice, de los 40 hacia atrás no van a entrar a la tierra prometida. Va a entrar en una generación nueva. ¿Qué consecuencias vas a dejar a tu generación actual? ¿O de bendición o de maldición por tu queja y tu rebelión? Mire lo delicado que es esto. Dios es el único que tiene la autoridad para elegir a sus líderes y determinar su voluntad. Cuidado, porque las consecuencias de estos pecados pueden afectar tu hogar, tu familia y la iglesia. Por eso ya no más queja, ya no más murmuración. Cuidado, porque estas dos cosas son como veneno para nuestra alma. Alejémonos de estas actitudes y cultivemos un espíritu de obediencia, de confianza, de amor hacia Dios, hacia nuestros hermanos, y nuestro vocabulario tiene que cambiar. Mi manera de hablar, ya no más queja, adoración. Ya no más duda, fe. ¿Dónde adquiero fe? La palabra. Menos televisión, menos fútbol estos días y más Biblia y oración. La iglesia, tenemos que menguar.
Tenemos que morir todos los días. Y eso hace el ayuno y la oración. La Biblia dice que los yugos de impiedad son rotos a través del ayuno y la oración. Vamos a orar, iglesia. Póngase de pie. Lo primero que yo quiero que haga usted esta noche, cierre sus ojos y reflexione.